¿Qué es lo que posibilitó también su renombre? Es decir, Hillary Clinton reconoció que Al-Qaeda fue creado por ellos para luchar contra el ejército soviético, ahí a finales de los años 70, en la invasión soviética a Afganistán. Al-Qaeda se puede decir que digamos, fue creada por intereses de Estados Unidos y que funcionó de esa manera para contrarrestar a otro imperio que era el soviético. Pero esto es una cosa muy distinta, lo del ISIS. Incluso teniendo mucho más renombre, es decir, ¿quién presta las cámaras? ¿Quién presta la gráfica? Sí, la edición de esos cortos terribles que sube ISIS a la web es realmente de profesionales. ¿Y quién da lugar en la web? ¿Y por qué no se corta esa información, ¿no? Pero yo creo que hay un ejemplo que primero, pienso que cuando armaron ese monstruo que era Al-Qaeda, ¿no es cierto? Después que de la retirada norteamericana de los rusos de Afganistán y quedó toda esa mano de obra dando vuelta, no entendieron muy bien los norteamericanos para qué les podía servir hasta que estalló la primavera árabe, que también fue una construcción occidental. Seguro. Eso se hizo en un gabinete en Londres, de la que Francia no quiso participar en un primer momento, y en un mapa muy parecido a lo que derribó el Imperio Otomano, allá a principios del siglo XX, ¿no es cierto? Un mapa muy parecido y... Un nuevo Sykes-Picot. Exactamente. Una nueva división, fragmentación, atomización de los países Medio Oriente, esta vez dividido en bantustanes religiosos. Exactamente. Y vos fíjate, ¿para qué le sirve? En el 2012, en Mali, en el norte de Mali, una región muy rica en uranio, aunque parezca un desierto. Hay mucha gente que no conoce, ¿no es cierto? Y donde los franceses durante décadas han abandonado residuos nucleares, justamente. En el 2012 hay una insubordinación, una nueva lucha del pueblo tuareg por lograr su territorio finalmente, el territorio de Asewán. Y a los tuareg, ¿quién los acompaña inmediatamente sin haberlos llamado? Al-Qaeda. Eso que produce que Francia intervenga, desplaza a los tuareg de su territorio, nuevamente se vuelven a quedar con esas tierras muy ricas en uranio. Y Al-Qaeda desaparece, se va al norte de África, es decir, sirve para eso. Esa fue una constante. Para ahogar los movimientos realmente Esa populares. fue una constante que se dio a través del tiempo, en el sentido que siempre antes de este renombre de ISIS, Al-Qaeda aparecía en los momentos en que el mundo se tornaba favorable a los musulmanes por los sufrimientos que estaban pasando, que estaban padeciendo, ya sea a manos de Israel o a manos de los Estados Unidos en Irak, o qué sé yo. Siempre aparecía alguien de Al-Qaeda diciendo: vamos a atacar objetivos norteamericanos, vamos a matar a vamos a hacer... Es decir, siendo en su discurso funcionales a que la opinión del mundo cambie otra vez a la forma negativa en contra del Islam y los que estaban siendo atacados. Es decir, esto fue sistemático. Y con ISIS pasa exactamente lo mismo. Porque, ¿cómo se puede entender que una coalición de 30 países, Estados Unidos, Alemania, Francia, países árabes, con aviación, con el mejor armamento del mundo, no le hayan podido hacer daño al ISIS en el asalto a Kobane, por ejemplo? No hayan podido detener el avance. Entonces, volvemos, en cierta manera, a eso de que el diablo convence a la gente de que el diablo no existe, y que en realidad es Estados Unidos, junto con sus socios, quienes crean, financian y arman a esta banda de terroristas. Claro, pero si vos me hablas de ISIS o Daesh actuando en Siria,
donde obviamente están poniendo todas sus fichas. Y la lucha, que es absurda, de pensar que Estados Unidos no puede enfrentar y eliminar ese grupo. Y aparte permitirle quedarse con pozo petrolífero en Irak. Por eso, que Refinerías. los mete ese petróleo, lo negocian empresas israelíes y turcas, por otro lado, ¿no es cierto? ¿Cómo? Perdón, no entendí bien. Empresas israelíes y turcas. Ya voy entendiendo mejor. Raro, ¿no? Israel y Turquía juntitos, muy raro, ¿no? Sí, muy raro, sí, porque son musulmanes los turcos, ¿no? Los turcos son musulmanes, sí. Bueno, el pueblo no tiene nada. No, estábamos siempre hablando de las cúpulas, ¿no es cierto? Ellos venden, blanquean el petróleo, claro. Un contrasentido. Y una especie de narcos, pero claro, del petróleo. Pero que no pueda Estados Unidos y esta alianza multinacional no pueda vencer al ISIS en Siria. Vamos a ser tontos a ponerle, bueno, está bien, son muy poderosos, están bien armados, todo lo que... Pero no pueden eliminar una banda de locos, porque no queda otra palabra, como Boko Haram, que están haciendo lo que están haciendo, que acaban de jurarlo, en marzo le juraron lealtad justamente a ISIS. Es una locura. Se están expandiendo hacia Camerún, hacia el Chad, hacia Níger. ¿Y el Africón? ¿Qué pasa con el Africón entonces? El Africón, que es un organismo norteamericano ubicado en Alemania, por otro lado, pero que controla con satélites y demás toda la actividad en África, ¿no es cierto? Toda la actividad... Es decir, que ellos están monitoreando lo que pasa en África. ¿Cómo no? Y bueno, ¿pero por qué están monitoreando? Porque tienen intereses en África. Porque África todavía está inexplorada totalmente en lo que se hace a recursos preciosos, por así decirlo, de minerales preciosos y todo ese tipo de cosas, incluso petróleo, del cual Nigeria tiene un montón. Y alguna vez tendríamos que hablar del coltán también, que es un material muy raro que se da especialmente en el Congo, ¿no? Que se usa fundamentalmente para toda la tecnología de celulares y demás. Ajá. Nanotecnología, vamos a decir. Sí, y bueno, nadie habla del coltán y de la tremenda explotación del pueblo congoleño respecto a ese material. Pero, por ejemplo, Boko Haram, ¿no es cierto? ¿De qué vive? ¿Del secuestro de chicas? Todo, ¿y el rescate? Y todo, si vos preguntás, son las armas de los arsenales de Gaddafi, ¿no? Que eran gigantescos. Yo no sé cómo perdió la guerra si tenía tantas armas, ¿no? Porque todo eso sucedió en 2011, estamos en el 2015 y siguen todavía vaciando los arsenales de Gaddafi. Eso es una rotunda mentira. En Camerún... Hay que explicarlo de Libia también. Sí, en Camerún se descubrieron containers de Naciones Unidas con armas para Boko Haram. ¿Eso es una casualidad? Sí, es una casualidad. Ahora, en Sudán del Sur se acaban de encontrar 19 camiones de Naciones Unidas con armas para grupos salafistas como Al-Shabaab y... En Sudán del Sur. Sudán del Sur. Que es cristiana. ¿No? Va matando, ¿no? Porque cuando Sudán era una sola, decía que el problema era entre musulmanes y cristianos. Sí. Una vez que dividieron Sudán del Norte y Sudán del Sur, quedó Sudán del Sur cristiana y Sudán del Norte musulmana. Pero el problema se está suscitando en Sudán del Sur. Entonces los musulmanes ahora quedan a un costado de este problema. ¿Por qué? Porque en Sudán del Sur están los pozos petrolíferos. Exactamente. Entonces lo que están tratando, con lo que vos me estás diciendo, de imponer es otra guerra ficticia, introduciendo a los salafistas en Sudán del Sur. Exactamente, y están acusando a Sudán digamos del norte, claro, de esto, y al tiempo que los dos grupos políticos que estaban dirigiendo la lucha de liberación, por decirlo así, de Sudán del Sur, hoy se dividieron,
¿no? El vicepresidente y el presidente, dos etnias diferentes de las 54 que hay solamente en Sudán del Sur. Hay que tener hay que prestar mucha atención al tema de las tribus. Muchísimo, porque eso está marcando. Imagínate, hoy son 54 países en África. Claro. A fines del siglo XVIII eran 10.000 las naciones africanas. Cuando se fueron los europeos, armaron ese mapa y pusieron de pronto países, naciones, etnias, absolutamente enemigas de siempre, a dirigir un mismo país. Por eso es lo que está pasando Bueno, en pero África. tampoco lo hacen inocentemente, ¿no? No, justamente para seguir controlando. Obviamente, mantener el conflicto vivo. Divide y reinarás. Exacto. Pero ¿qué pasa también en África? ¿Por qué tanta actividad salafista? ¿Por qué tanto Al-Qaeda? ¿Por qué tanto Estado Islámico? Porque China está haciendo fuertísimas inversiones en el campo petrolero esencialmente. Eso era lo que iba a pasar, es decir, las consecuencias que iba a tener, no me acuerdo en qué país era, no, creo que era Sudán, de las inversiones chinas. En Sudán del Sur hay muchísima inversión, Exacto. pero dependen, porque las refinerías están en Sudán del Norte, en el viejo Sudán, en Sudán del Norte. Claro. Pero bueno, el tema que nos ocupa hoy es este fenómeno que es llamado ISIS, que con nombre artístico Estado Islámico, como para decir y dar una imagen a la gente y meter en el imaginario colectivo, Claro, que están luchando contra musulmanes o contra un Estado Islámico, obviamente seguir con la construcción negativa. Y la verdad, terminar diciendo que ISIS es funcional a Estados Unidos. Ninguna. Y una pregunta que vos le habías hecho anteriormente. ¿Por qué ataca a los musulmanes y no ha atacado a Israel? ¿No es muy extraño eso? Los medios dominantes te proponen que te creas que Estados Unidos y sus amigos pelean contra el ISIS. Pero acá ya lo sabes. Te das cuenta que hay otra realidad porque miramos bajo la lupa. Gracias, Wadi. No, muchísimas gracias a vos, Alejo. No, por favor, esperamos tenerte nuevamente entre nosotros. Cuando quieras. Dale.